¿Por qué algunas almas no pueden descansar? Esta pregunta ha atormentado a la humanidad desde el amanecer de la conciencia. Mientras caminas por la vida, ¿has sentido alguna vez esa extraña sensación de que algo invisible te observa? ¿Has experimentado esa inquietud inexplicable que llega en las madrugadas, cuando el mundo duerme pero tu alma permanece despierta, como si estuviera resonando con frecuencias que tu mente consciente no puede comprender? Chico Xavier, el médium más respetado del espiritismo moderno, nos reveló una verdad que estremece los cimientos de nuestra comprensión sobre la muerte y el más allá. A través de sus más de 400 libros psicografiados, nos transmitió un mensaje que la ciencia materialista prefiere ignorar. Existen almas que vagan por dimensiones intermedias, incapaces de encontrar la paz que tanto anhelan, prisioneras de cadenas invisibles que ellas mismas forjaron en vida. El terrible motivo que mantiene a estas almas en un estado de inquietud perpetua no es lo que podrías imaginar. No se trata solamente de asuntos pendientes o de amores no correspondidos, como sugieren las historias populares. La razón es mucho más profunda y perturbadora. Estas almas no pueden descansar porque durante su existencia terrena construyeron una identidad tan rígida, tan apegada a las ilusiones materiales, que literalmente no saben cómo existir sin el cuerpo físico. Imagina por un momento que toda tu vida has creído ser únicamente tu cuerpo, tus posesiones, tu estatus social, tu imagen pública. Imagina que has vivido convencido de que eres solo esa personalidad que construiste cuidadosamente, esa máscara que usaste para navegar por el mundo. Ahora, súbitamente, el cuerpo desaparece. ¿Quién eres entonces? ¿Qué queda de ti cuando todo lo que creías ser se desvanece como humo? Allan Kardec, el codificador del espiritismo, nos enseñó que el alma es inmortal, pero no nos dijo que todas las almas comprenden inmediatamente esta verdad. Muchas quedan atrapadas en lo que los espíritus superiores llaman el Valle de la Confusión, un estado intermedio donde la conciencia desencarnada sigue aferrada a patrones mentales terrestres, incapaz de liberarse de las cadenas que ella misma creó. Chico Xavier recibió comunicaciones de espíritus que describían este estado con una angustia desgarradora. Hablaban de una sed insaciable de sensaciones físicas que ya no podían experimentar, de un anhelo desesperado por reconectarse con el mundo material del cual habían sido brutalmente separados. Estas almas se convierten en prisioneras de sus propios deseos, vagando entre dimensiones, buscando desesperadamente algo que les permita sentirse vivas nuevamente. Pero hay algo aún más inquietante en estas revelaciones. Según las comunicaciones recibidas por Xavier, estas almas errantes no solo sufren en soledad. Su angustia crea ondas vibratorias que impactan directamente en el mundo de los vivos. ¿Has notado cómo ciertos lugares parecen cargados de una energía pesada, opresiva? ¿Has sentido esa extraña melancolía que a veces te invade sin motivo aparente, como si estuvieras captando el sufrimiento de alguien que no puedes ver? Carl Jung, el pionero de la psicología analítica, habló del inconsciente colectivo, ese reservoir de experiencias compartidas por toda la humanidad. Pero lo que Jung intuyó desde la psicología, el espiritismo, lo revela con claridad meridiana. Estamos conectados no solo con los vivos, sino también con aquellos que han partido, pero que aún no han encontrado su camino hacia la luz. La neurociencia moderna ha comenzado a documentar fenómenos que la espiritualidad ancestral conoce desde milenios. Los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte revelan que la conciencia puede existir independientemente del cerebro físico. Pero lo que estos estudios no logran capturar es el drama que viven aquellas conciencias que, al desencarnar, se niegan a aceptar su nueva realidad. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y padre de la logoterapia, descubrió que el ser humano puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra un sentido en él. Pero, ¿qué sucede cuando un alma desencarna sin haber encontrado nunca el propósito verdadero de su existencia? ¿Qué ocurre cuando una conciencia se enfrenta a la eternidad sin haber desarrollado la capacidad de comprender su propia naturaleza espiritual? Estas almas quedan atrapadas en lo que los místicos llaman el bardo, ese estado intermedio entre la vida y la muerte, donde la conciencia experimenta proyecciones de sus propios miedos y deseos. Tibetanos, egipcios, griegos antiguos, todos conocían esta realidad. El libro de los muertos tibetano
Describe con precisión escalofriante cómo las almas no preparadas se pierden en laberintos de su propia creación, incapaces de discernir entre la realidad y las ilusiones que su propia mente genera. Chico Xavier recibió relatos de espíritus que describían su desencarnación como despertar en un sueño del cual no podían salir. Hablaban de escenarios que parecían reales, pero que cambiaban constantemente, de encuentros con seres que eran proyecciones de sus propias memorias, de una confusión tan profunda que llegaban a dudar de su propia existencia. Pero aquí surge una pregunta que te hará reflexionar profundamente. ¿Cuántas personas vivas conoces que ya están experimentando este estado de confusión espiritual? ¿Cuántos seres humanos caminan por la vida como zombies espirituales, desconectados de su esencia, viviendo en piloto automático, sin saber realmente quiénes son más allá de sus roles sociales? La respuesta es aterradora: millones. Y cuando estas almas dejen el cuerpo físico, simplemente continuarán el mismo estado de confusión, pero ahora sin la ilusión de la materialidad para distraerse de su vacío existencial. Aristóteles enseñó que el alma es la forma del cuerpo, pero los espíritus superiores nos revelan una verdad más profunda. El cuerpo es simplemente un vehículo temporal para que el alma experimente la materia. Cuando esta comprensión falta, cuando una conciencia se identifica completamente con lo temporal, el desprendimiento del cuerpo se convierte en una experiencia traumática que puede durar décadas, siglos, incluso milenios en tiempo terrestre. Nietzsche proclamó la muerte de Dios, pero lo que realmente murió fue la conexión del hombre moderno con su dimensión espiritual. Hemos creado una civilización que niega sistemáticamente la existencia del alma, que reduce la conciencia a meros procesos neuroquímicos, que enseña a las personas a identificarse únicamente con sus egos. El resultado es una epidemia de almas perdidas, tanto encarnadas como desencarnadas. El mensaje de Chico Xavier es claro y urgente. Debemos despertar espiritualmente antes de que sea demasiado tarde. Debemos reconectar con nuestra esencia inmortal, desarrollar la capacidad de existir más allá de las limitaciones materiales, prepararnos para la inevitable transición que llamamos muerte, porque la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva fase de existencia. Y si llegamos a ese momento, sin haber desarrollado nuestra conciencia espiritual, nos arriesgamos a quedar atrapados en el mismo estado de confusión que experimentan esas almas errantes que no pueden descansar. Las revelaciones de Chico Xavier sobre estas almas errantes se vuelven aún más perturbadoras cuando exploramos los mecanismos específicos que las mantienen atrapadas en este limbo espiritual. A través de sus comunicaciones mediúmnicas, Xavier documentó casos que desafían nuestra comprensión tradicional sobre la muerte y el más allá, revelando una realidad que es tanto fascinante como aterradora. Uno de los casos más impactantes fue el de un espíritu que se comunicó durante una sesión en el Centro Espírita de Uberaba. Esta entidad describía su experiencia post-mortem como estar atrapado en una habitación sin puertas ni ventanas, construida enteramente con sus propios pensamientos obsesivos. Durante décadas terrestres, este espíritu había vivido consumido por la avaricia, acumulando riquezas y poder, convencido de que estos elementos definían su valor como ser humano. Al desencarnar, su conciencia siguió generando las mismas frecuencias vibratorias de codicia y apego material. Pero ahora, sin un cuerpo físico para canalizar estas energías, se encontró creando inconscientemente un ambiente mental que reflejaba exactamente su estado interior. Un espacio claustrofóbico lleno de oro que no podía tocar, tesoros que se desvanecían cuando intentaba alcanzarlos, una tortura psicológica que él mismo había diseñado sin saberlo. Esta descripción resuena profundamente con las enseñanzas del budismo tibetano sobre los bardos, esos estados intermedios donde la conciencia experimenta proyecciones de su propio karma. El bardo Todol explica que después de la muerte, el alma atraviesa diferentes niveles de experiencia basados en las impresiones mentales que acumuló durante la vida física. Si estas impresiones están dominadas por emociones destructivas y apegos materiales, la conciencia se ve obligada a experimentar manifestaciones de estos patrones hasta que aprende a liberarse de ellos. Carl Jung profundizó en este concepto a través de su trabajo sobre el inconsciente y las proyecciones psíquicas.
Jung descubrió que aquello que negamos o reprimimos en nosotros mismos inevitablemente se proyecta hacia el exterior, creando nuestra realidad percibida. En el caso de las almas desencarnadas, esta proyección se vuelve literal. Sus miedos, deseos y obsesiones no resueltos se convierten en el paisaje mismo de su existencia post-mortem. Pero hay algo aún más inquietante en estas revelaciones. Según las comunicaciones recibidas por Xavier, estas almas atrapadas no solo sufren en sus propias creaciones mentales, su angustia genera lo que los espíritus superiores denominan campos de perturbación energética que se extienden hacia el plano físico, afectando directamente a los encarnados que sintonicen con frecuencias similares. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de pesadez inexplicable al entrar en ciertos lugares? ¿Has sentido esa melancolía súbita que te invade sin razón aparente, como si estuvieras captando el sufrimiento de alguien invisible? Según las enseñanzas espíritas, estos fenómenos ocurren porque tu campo energético está resonando con la vibración de almas errantes que buscan desesperadamente una conexión con el mundo material. Viktor Frankl, en su obra El hombre en busca de sentido, describió cómo los prisioneros de los campos de concentración que perdían el sentido de su existencia literalmente se dejaban morir, mientras que aquellos que mantenían un propósito vital encontraban fuerzas para sobrevivir a las condiciones más extremas. Esta misma dinámica se aplica a las almas desencarnadas. Aquellas que nunca desarrollaron un sentido trascendente de su existencia quedan atrapadas en bucles de sufrimiento, incapaces de encontrar la motivación para evolucionar hacia estados superiores de conciencia. Las comunicaciones de Xavier revelaron que muchas de estas almas errantes habían vivido vidas aparentemente exitosas desde la perspectiva material. Empresarios prósperos, políticos influyentes, artistas famosos, todos unidos por un denominador común, habían construido su identidad exclusivamente sobre logros externos, sin desarrollar jamás una conexión auténtica con su esencia espiritual. Emmanuel, el guía espiritual de Chico Xavier, explicó que el alma humana posee diferentes cuerpos o vehículos de expresión: el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Cuando una persona vive identificada únicamente con el cuerpo físico, los otros vehículos permanecen atrofiados, sin desarrollo. Al ocurrir la muerte física, estos cuerpos superiores, que deberían servir como puentes hacia dimensiones más elevadas, se encuentran tan debilitados que no pueden cumplir su función. Esta condición crea lo que los antiguos místicos llamaban la segunda muerte, un proceso donde el alma debe desintegrar gradualmente todos los residuos de su identificación material antes de poder acceder a estados superiores de conciencia. Pero algunas almas se resisten tan intensamente a este proceso que quedan atrapadas en etapas intermedias, aferrándose desesperadamente a fragmentos de su antigua identidad terrestre. Kant, en su Crítica de la razón pura, exploró los límites del conocimiento humano y la naturaleza de la realidad percibida. Lo que Kant intuyó filosóficamente, el espiritismo lo revela experiencialmente. La realidad que percibimos está profundamente condicionada por nuestras estructuras mentales. En el caso de las almas desencarnadas, estas estructuras mentales se convierten en prisiones literales, mundos subjetivos de los cuales no pueden escapar porque no saben que existen alternativas. Los antiguos egipcios comprendían esta dinámica tan profundamente que desarrollaron todo un sistema de preparación para la muerte, registrado en el Libro de los Muertos. Este texto no era simplemente una guía espiritual, sino un manual práctico para navegar por los estados post-mortem sin quedar atrapado en las ilusiones generadas por la propia conciencia. De manera similar, las tradiciones chamánicas de todo el mundo desarrollaron técnicas para explorar estos estados alterados de conciencia mientras aún se está encarnado. A través de plantas maestras, estados de trance, proyección astral y sueños lúcidos, estos practicantes aprendían a reconocer la naturaleza ilusoria de las proyecciones mentales, preparándose así para la inevitable transición de la muerte. Chico Xavier mismo experimentó numerosas proyecciones astrales durante su vida, visitando estas dimensiones intermedias y comunicándose directamente con las almas atrapadas. Sus descripciones de estos encuentros son escalofriantes. Seres que han perdido la noción del tiempo,
que repiten obsesivamente los mismos patrones mentales, que suplican ayuda pero rechazan cualquier intento de orientación que los alejaría de sus obsesiones familiares. Una de las comunicaciones más impactantes fue la de una mujer que había muerto en un accidente automovilístico. Durante años terrestres, su espíritu había permanecido en el lugar del accidente, reviviendo constantemente los últimos momentos de su vida física, incapaz de comprender que ya no poseía un cuerpo material. Su apego a la vida terrestre era tan intenso que su conciencia se negaba a aceptar la nueva realidad, creando un bucle temporal donde experimentaba eternamente los mismos instantes finales. Este caso ilustra un aspecto crucial de la condición de estas almas errantes. No es que estén siendo castigadas por alguna fuerza externa, sino que ellas mismas son las arquitectas de su propio sufrimiento. Su incapacidad para aceptar el cambio, su resistencia a soltar las identificaciones materiales, su miedo a lo desconocido, todo esto se combina para crear experiencias que pueden durar décadas o incluso siglos en tiempo terrestre. Nietzsche escribió sobre el eterno retorno, la idea de que podríamos estar condenados a repetir nuestras experiencias infinitamente. Para estas almas atrapadas, el eterno retorno se vuelve una realidad literal, pero no como un destino impuesto desde el exterior, sino como una prisión que ellas mismas construyen y mantienen a través de sus patrones mentales no resueltos. La comprensión de por qué estas almas no pueden descansar se profundiza cuando analizamos los mecanismos energéticos que Chico Xavier describió a través de sus comunicaciones con los espíritus superiores. Lo que él nos reveló trasciende la simple curiosidad sobre el más allá. Es una advertencia urgente sobre cómo nuestras elecciones actuales están determinando no solo nuestra calidad de vida presente, sino también nuestro destino post-mortem. André Luis, el espíritu médico que se comunicó extensamente a través de Xavier, describió en detalle la anatomía sutil del ser humano. Según sus revelaciones, poseemos lo que él llamó el cuerpo espiritual o perispíritu, una estructura energética que sirve como molde para el cuerpo físico y que sobrevive a la muerte. Este cuerpo espiritual está compuesto por centros de fuerza que los orientales conocen como chakras, y es precisamente el estado de estos centros lo que determina la experiencia del alma después de la desencarnación. Cuando una persona vive exclusivamente enfocada en satisfacer los instintos más básicos, codicia, lujuria, ira, orgullo, envidia, sus centros de fuerza se cristalizan en frecuencias muy densas, similares a las de la materia física. Al ocurrir la muerte, estos centros siguen vibrando en las mismas frecuencias, pero ahora sin un cuerpo físico que pueda satisfacer esos impulsos. El resultado es una tortura psicológica indescriptible. El alma siente los mismos deseos intensos, pero carece de los medios para satisfacerlos. Imagina por un momento que toda tu vida has sido adicto a una sustancia. Tu sistema nervioso, tu química cerebral, cada célula de tu cuerpo está programada para anhelar esa droga. Ahora, súbitamente, ya no tienes cuerpo físico, pero la programación energética permanece intacta. El ansia continúa, pero no existe posibilidad de satisfacción. Esta es la realidad que enfrentan millones de almas que desencarnaron sin haber purificado sus centros de fuerza. Jung exploró este concepto a través de su trabajo sobre los complejos autónomos, esas estructuras psíquicas que parecen tener vida propia dentro de nuestra psique. Jung descubrió que estos complejos pueden dominar completamente la personalidad, convirtiendo al individuo en prisionero de patrones compulsivos. En el caso de las almas desencarnadas, estos complejos se vuelven literalmente autónomos, creando experiencias que la conciencia percibe como realidad externa, pero que son en realidad proyecciones de sus propios contenidos psíquicos no resueltos. Las comunicaciones de Xavier revelaron casos extremadamente perturbadores de almas que habían quedado atrapadas en lo que llamamos zonas inferiores del astral. Estas son dimensiones donde la propia vibración colectiva de las almas errantes crea ambientes que reflejan sus estados internos. Un espíritu que se comunicó describió encontrarse en lo que parecía ser una ciudad eterna de bares y prostíbulos, poblada por entidades que buscaban desesperadamente satisfacer apetitos que ya no podían experimentar físicamente. Pero lo más escalofriante de esta revelación es que estas zonas inferiores no son lugares fijos en el espacio,
sino estados de conciencia que se manifiestan como realidades ambientales. Cada alma atrapada contribuye a crear y mantener estos ambientes a través de sus propias emanaciones psíquicas. Es como si miles de personas estuvieran teniendo la misma pesadilla simultáneamente y sus mentes colectivas estuvieran generando un mundo onírico compartido del cual no pueden despertar. Aristóteles enseñó que la naturaleza aborrece el vacío, pero en el plano espiritual, el vacío se llena con las proyecciones de la propia conciencia. Las almas que nunca desarrollaron contenidos espirituales elevados se encuentran en un vacío existencial que inmediatamente se llena con las emanaciones de sus propios miedos, deseos reprimidos y traumas no procesados. Viktor Frankl observó que los prisioneros de los campos de concentración que sobrevivían eran aquellos que lograban encontrar significado incluso en el sufrimiento más extremo. Aplicando este principio a las almas desencarnadas, podemos entender que aquellas que quedan atrapadas son las que nunca desarrollaron la capacidad de encontrar significado trascendente en sus experiencias. Sin esta capacidad, el sufrimiento se vuelve meramente destructivo, creando bucles de dolor que se perpetúan indefinidamente. Las tradiciones místicas de todo el mundo han desarrollado técnicas específicas para preparar la conciencia para estos estados post-mortem. Los sufíes practican el fana, la muerte mística del ego, mientras aún se está encarnado. Los budistas tibetanos desarrollaron elaboradas meditaciones sobre la muerte y el bardo. Los antiguos egipcios sometían a sus iniciados a experiencias de muerte ritual en las pirámides. Todas estas prácticas tienen un objetivo común: familiarizar la conciencia con estados no físicos de existencia para que la muerte física no sea traumática. Chico Xavier mismo practicaba lo que él llamaba ejercicios de desprendimiento espiritual. Todas las noches, antes de dormir, realizaba una práctica donde conscientemente se desidentificaba de su cuerpo físico, de sus roles sociales, de sus preocupaciones materiales, conectándose con su esencia espiritual pura. Esta práctica no solo lo preparaba para su propia desencarnación, sino que también le permitía sintonizar con las frecuencias de los espíritus que se comunicaban a través de él. Pero aquí surge una pregunta fundamental: ¿cómo pueden las almas atrapadas en estos estados liberarse? Las comunicaciones de Xavier revelan que existe un proceso, pero requiere la cooperación voluntaria del alma sufriente. Los espíritus superiores no pueden simplemente rescatar a estas almas, porque eso violaría el principio del libre albedrío. Cada conciencia debe elegir conscientemente liberarse de sus propias cadenas mentales. Este proceso de liberación generalmente comienza cuando el alma atrapada experimenta lo que los espíritus llaman el cansancio cósmico. Después de décadas, siglos o incluso milenios de repetir los mismos patrones obsesivos, la conciencia finalmente se agota. Es en este momento de agotamiento total que se vuelve receptiva a la ayuda de espíritus más elevados. Emmanuel explicó que existen equipos de socorro espiritual compuestos por almas que han evolucionado específicamente para ayudar a estas entidades atrapadas. Estos equipos trabajan incansablemente, pero su trabajo es extremadamente difícil, porque deben encontrar maneras de comunicarse con conciencias que están completamente absorbidas en sus propias creaciones mentales. Una de las técnicas más efectivas que describió Xavier es lo que los espíritus llaman terapia de la compasión. Cuando un alma atrapada finalmente se abre a recibir ayuda, es gradualmente expuesta a vibraciones de amor incondicional emanadas por espíritus superiores. Esta exposición lenta y cuidadosa comienza a disolver las cristalizaciones energéticas que mantienen a la conciencia prisionera de sus propios patrones. Sin embargo, este proceso puede tomar tiempo equivalente a varias encarnaciones terrestres, y aquí radica la importancia crucial de prepararse espiritualmente mientras aún estamos encarnados. Cada momento de práctica espiritual genuina, cada acto de amor desinteresado, cada esfuerzo por trascender el ego, contribuye a desarrollar los músculos espirituales que necesitaremos para navegar exitosamente por los estados post-mortem. Kant escribió sobre los imperativos categóricos, esos principios morales que trascienden las circunstancias particulares. En el contexto espiritual, podríamos decir que existe un imperativo categórico supremo,
Debemos evolucionar espiritualmente no solo por nuestro propio bien, sino porque nuestro nivel de conciencia afecta directamente a toda la red de vida de la cual formamos parte. Las almas atrapadas no solo sufren individualmente, su sufrimiento crea ondas de perturbación que afectan a los encarnados, perpetuando ciclos de dolor que se extienden a través de generaciones. Romper estos ciclos requiere que suficientes almas alcancen niveles de conciencia lo suficientemente elevados como para contrarrestar las vibraciones destructivas generadas por las entidades atrapadas. Llegamos ahora al núcleo más profundo de las revelaciones de Chico Xavier sobre las almas que no pueden descansar, y la verdad que emerge es tanto liberadora como aterradora. Lo que Xavier nos transmitió a través de décadas de comunicación mediúmnica no es simplemente conocimiento teórico sobre el más allá, sino un manual de supervivencia espiritual para nuestra propia jornada hacia la eternidad. La pregunta que debe resonar en tu alma en este momento es: ¿estás preparado para morir? Y no me refiero a la muerte física, sino a la muerte del ego, de las identificaciones falsas, de todos los apegos que mantienen tu conciencia encadenada a ilusiones temporales. Porque, según las enseñanzas que Xavier recibió de los espíritus superiores, la calidad de tu experiencia post-mortem está siendo determinada ahora mismo, en este preciso instante, por el nivel de conciencia que eliges cultivar. Emmanuel, el guía espiritual de Xavier, reveló que existe lo que él llamó la ley de la sintonía vibratoria. Esta ley establece que cada alma, al desencarnar, es automáticamente atraída hacia la dimensión que corresponde exactamente a su frecuencia energética. No existe un juez externo que decida tu destino. Tú mismo eres el juez, el acusado y la sentencia. Tu propio campo energético te lleva inexorablemente hacia el ambiente que refleja tu verdadero estado interior. Esto significa que si has vivido toda tu vida cultivando pensamientos de ira, resentimiento, codicia o lujuria, estos patrones mentales se han cristalizado en tu estructura energética. Al ocurrir la muerte física, estos cristales energéticos funcionan como imanes que te atraen hacia dimensiones pobladas por entidades que vibran en las mismas frecuencias destructivas. Es como sintonizar automáticamente una estación de radio. Tu aparato receptor espiritual captará exactamente la frecuencia que has estado cultivando. Pero aquí radica tanto la tragedia como la esperanza de la condición humana. La misma ley que puede condenarte a eones de sufrimiento también puede liberarte instantáneamente si comprendes cómo funciona. Carl Jung descubrió que aquello que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. En el plano espiritual, esto se vuelve literal. Aquello que no integramos conscientemente en nuestra psique se convierte en el ambiente mismo de nuestra existencia post-mortem. Las comunicaciones más impactantes que Xavier recibió fueron de almas que habían logrado liberarse de estos estados de aprisionamiento. Estas entidades describían el momento de su liberación como un despertar súbito, similar a salir de una pesadilla. Pero lo que las había liberado no era una intervención externa, sino un cambio fundamental en su propia perspectiva. Habían aprendido a ver sus experiencias no como realidades externas que les sucedían, sino como proyecciones de su propia conciencia que ellas mismas estaban creando. Esta revelación conecta directamente con las enseñanzas más profundas del budismo tibetano. El bardo Todol enseña que todas las experiencias post-mortem son emanaciones de la propia mente y que la liberación ocurre cuando la conciencia reconoce esta verdad. Pero este reconocimiento no es meramente intelectual, debe ser una comprensión visceral, una transformación completa de la percepción. Nietzsche proclamó que debemos convertirnos en nuestros propios dioses, creadores de nuestros propios valores. En el contexto espiritual, esto cobra un significado literal. Somos los arquitectos de nuestras propias realidades, tanto en la vida como en la muerte. La diferencia es que en la vida física, las leyes de la materia imponen ciertos límites a nuestras creaciones mentales. En los estados post-mortem, estos límites desaparecen y nuestros pensamientos se manifiestan instantáneamente como experiencias aparentemente externas. Viktor Frankl observó que la última de las libertades humanas es la capacidad de elegir nuestra actitud
ante cualquier circunstancia. Esta libertad se vuelve suprema en los estados post-mortem, donde literalmente no existe nada más que nuestra propia conciencia y las creaciones que emergen de ella. Las almas que comprenden esto se liberan inmediatamente. Las que no lo comprenden pueden permanecer atrapadas por periodos que en tiempo terrestre equivalen a múltiples encarnaciones. Pero Xavier nos reveló algo aún más extraordinario. La posibilidad de liberarse no depende de haber vivido una vida perfecta o sin errores. Depende de haber desarrollado lo que él llamó la capacidad de autoobservación consciente. Esta capacidad permite a la conciencia mantener cierto grado de perspectiva sobre sus propias creaciones mentales, reconociendo que los pensamientos y emociones son fenómenos que surgen y desaparecen, no aspectos permanentes de la identidad. Los antiguos maestros sufíes desarrollaron técnicas específicas para cultivar esta capacidad de autoobservación. Practicaban lo que llamaban morir antes de morir, experiencias místicas donde la conciencia se desidentificaba completamente del cuerpo y la personalidad, experimentando directamente su naturaleza espiritual pura. Estas experiencias servían como vacunas contra el trauma de la muerte física, porque el practicante ya había experimentado la continuidad de la conciencia más allá de las limitaciones corporales. De manera similar, los antiguos egipcios sometían a sus iniciados a experiencias de muerte ritual en las cámaras internas de las pirámides. Estos rituales no eran meramente simbólicos, sino experiencias reales donde la conciencia del iniciado se desprendía temporalmente del cuerpo físico, explorando los primeros niveles de las dimensiones post-mortem bajo la guía de sacerdotes experimentados. Xavier mismo practicaba diariamente lo que él llamaba ejercicios de desprendimiento. Cada noche antes de dormir, realizaba una meditación donde conscientemente se desidentificaba de su cuerpo, de sus roles sociales, de sus preocupaciones materiales, conectándose con lo que él describía como el centro divino de su ser. Esta práctica no solo lo preparaba para su propia desencarnación, sino que también le permitía acceder a las frecuencias necesarias para comunicarse con los espíritus. Ahora, permíteme compartir contigo una técnica ancestral de protección espiritual que muy pocas personas conocen, transmitida por los espíritus superiores a través de Xavier. Esta técnica, conocida como el sello del alma inmortal, puede practicarse tanto por encarnados como por desencarnados y tiene el poder de romper instantáneamente las cadenas energéticas que mantienen a una conciencia prisionera de sus propias creaciones mentales. La técnica consiste en 3 pasos fundamentales. Primero, debes reconocer plenamente que todo lo que experimentas, tanto positivo como negativo, es una creación de tu propia conciencia. No hay víctimas ni victimarios en el plano espiritual, solo conciencias proyectando sus contenidos internos. Segundo, debes invocar con total sinceridad el poder del amor divino que reside en el núcleo de tu ser, ese amor que trasciende todas las formas y todas las experiencias. Tercero, debes visualizar una luz dorada emanando desde tu corazón espiritual, expandiéndose hasta envolver completamente tu campo energético, disolviendo todas las cristalizaciones densas que han mantenido tu conciencia atrapada en patrones limitantes. Esta técnica no es una fórmula mágica, sino un proceso de transformación de la conciencia que requiere práctica constante y sinceridad absoluta. Los espíritus superiores revelaron que su efectividad depende no de la perfección técnica, sino de la profundidad de la comprensión y el amor que el practicante puede generar genuinamente. Mientras contemplas estas revelaciones, pregúntate, ¿qué frecuencia está emanando tu conciencia en este momento? ¿Hacia qué dimensión espiritual te dirigirías si desencarnaras ahora? ¿Estás cultivando la capacidad de autoobservación consciente que te permitirá navegar exitosamente por los estados post-mortem? La respuesta a estas preguntas no solo determinará tu propio destino espiritual, sino que también influirá en el destino de todas las almas con las que entras en contacto. Porque, como Xavier nos enseñó, estamos todos conectados en una red invisible de conciencia, y cada elevación individual contribuye a la elevación colectiva de la humanidad. El tiempo de la ignorancia espiritual está llegando a su fin. Las revelaciones que Xavier nos transmitió son una preparación para tiempos
donde la comprensión de estas verdades será esencial para la supervivencia espiritual. Aquellos que desarrollen ahora su conciencia espiritual no solo se liberarán de las cadenas que atan a tantas almas errantes, sino que también se convertirán en faros de luz para guiar a otros hacia la libertad. En este momento culminante de nuestra exploración sobre las almas que no pueden descansar, debemos enfrentar una verdad que trasciende todo lo que hemos compartido hasta ahora. Las revelaciones de Chico Xavier no fueron simplemente mensajes del más allá, fueron advertencias urgentes sobre una crisis espiritual que está alcanzando proporciones épicas en nuestro tiempo actual. ¿Te has preguntado por qué estas comunicaciones llegaron precisamente en el siglo XX y continúan intensificándose en nuestros días? La respuesta que los espíritus superiores transmitieron a Xavier es escalofriante. Estamos viviendo lo que ellos denominan el gran despertar colectivo, un período donde la humanidad debe elegir entre la evolución espiritual o el aprisionamiento masivo en las dimensiones inferiores del astral. Emmanuel explicó que cada era de la humanidad tiene sus propias pruebas evolutivas. En el pasado, estas pruebas se manifestaban principalmente como desafíos físicos, guerras, epidemias, catástrofes naturales. Pero la prueba de nuestra era es fundamentalmente espiritual, la capacidad de mantener la conexión con nuestra esencia divina en medio de una civilización que sistemáticamente niega la existencia del alma. La tecnología moderna, que promete conectarnos con todo el mundo, paradójicamente nos está desconectando de nuestra propia naturaleza espiritual. Cada hora que pasamos absortos en pantallas, consumiendo contenido vacío, alimentando nuestros egos a través de redes sociales, estamos fortaleciendo exactamente los mismos patrones mentales que mantienen a esas almas errantes prisioneras en dimensiones intermedias. Piensa por un momento en la adicción tecnológica que caracteriza nuestra época. Millones de personas ya no pueden existir sin la estimulación constante de sus dispositivos. Sus mentes han perdido la capacidad de estar en silencio, de conectarse con su mundo interior, de experimentar la paz que surge del simple hecho de existir. ¿Qué crees que sucederá cuando estas conciencias dejen el cuerpo físico, pero mantengan la misma programación mental obsesiva? Jung advirtió sobre los peligros de lo que él llamó la inflación del ego, el proceso por el cual la personalidad se identifica completamente con contenidos inconscientes, perdiendo toda perspectiva sobre su verdadera naturaleza. En nuestra era digital, esta inflación ha alcanzado proporciones epidémicas. Personas enteras viven para proyectar imágenes falsas de sí mismas, compitiendo constantemente por validación externa, completamente desconectadas de cualquier sentido auténtico de propósito. Las comunicaciones más recientes que Xavier recibió antes de su desencarnación hablaban de ondas de materialismo denso que están envolviendo el planeta, creando lo que los espíritus describen como campos de interferencia espiritual. Estas ondas no son meramente metafóricas, son emanaciones energéticas reales, generadas por la actividad mental colectiva de una humanidad cada vez más materialista.